Se nos da la función de valor vectorial r de t, y se nos pide encontrar la integral de r de t, integrada con respecto a t. Para integrar una función de valor vectorial, integramos cada componente de la función vectorial. Observe cómo el resultado es r grande de t, otra función de valor vectorial, más un vector constante, c. Este vector constante c proviene de la constante de integración de los componentes x y z. Entonces, la antiderivada de una función vectorial es una familia de funciones de valor vectorial de tal manera que la derivada de la gran R de t es igual a la pequeña r de t. Entonces, si encontramos la derivada de r grande de t más c, nos daría poco r de t. Observe cómo la derivada del vector constante c sería el vector 0. Volviendo a nuestro ejemplo, para encontrar la integral de r de t, nuevamente integraremos cada componente de la función vectorial. Entonces, para el componente x tendríamos la integral de 3t al cuarto más 2, integrada con respecto a t, el componente y sería la integral de 4e a las 2t, integradas con respecto a t. Y el componente z sería la integral de 5 seno negativo 3t, nuevamente integrado con respecto a t. Mirando el componente x, tendríamos 3 veces t al quinto dividido por 5. Más 2t. Más c. Como la antiderivada del componente x. Para el componente y, tendremos que realizar la sustitución u, donde sería igual a 2t. Y, por lo tanto, el diferencial u es igual a 2 de t, dividiendo ambos lados entre 2, observe que 1 2 du es igual a dt. Entonces tendremos un factor extra de 1 2 cuando integremos. Vamos a mostrar la sustitución u aquí para su revisión. Podríamos factorizar los 4. Tendríamos la integral de para el u, pero nuevamente dt es igual a 1 2 du, así que sigamos adelante y pongamos aquí du y factoricemos el 1 2. Por lo que esto sería 2 veces integral de e para la u, que debería ser 2e para la u, o 2c para las 2t. Más c. Luego, para el componente z, tenemos que realizar otra sustitución u. Tendríamos que u es igual a 3t negativos, entonces du es igual a 3 dt negativos. Al dividir ambos lados entre 3 negativos, tenemos 1 3 du igual a dt. Entonces, realizando la sustitución de u, podemos factorizar los 5, tendríamos una integral de seno u. Nuevamente dt es igual a 1 3 negativo u, entonces tenemos du, factorizamos el 1 3 negativo, entonces para el componente z tendríamos 5 3 negativo veces integral del seno u. Bueno, la integral del seno u es el coseno negativo u, que resulta en coseno positivo 5 3. Que es negativo 3t. Más c. Sigamos adelante y escribamos esto una vez más. Escribiremos esto como la integral de r de t, integrada con respecto a t, es igual a. Vamos a incluir, además de un vector constante, que nuevamente proviene de las constantes aquí, aquí y aquí en los 3 componentes. Entonces escribiré el componente x como esto sería 3 5. T al quinto más 2t. El componente y sería 12 para los 2t, el componente z sería 5 3 coseno negativo 3t. Y nuevamente más c, un vector constante. Entonces, en nuestro sistema de tareas, recuerde que no vamos a incluir esto más c, solo incluiremos los componentes x y z para nuestra familia de funciones con valores vectoriales, tal que la derivada de esta familia de funciones con valores vectoriales sería poco r de t. De nuevo, refiriéndonos a nuestras notas, tendríamos la integral de r de t. Integrado con respecto a t es igual a r grande de t, que está aquí, más nuestro vector constante, el vector c. Espero que hayas encontrado esto útil.